Buenas noches, amados hermanos, amigos, y a todos los que me escuchan aún a través del canal de YouTube. Le damos la gracia a cada hermano presente y le damos muchas gracias a nuestro Señor primeramente por la oportunidad que nos ha dado en el día de hoy para estar reunidos y así alabar y glorificar su santo nombre. Amados hermanos, en este momento vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo hace ya varios días. Solo la verdad da libertad, y eso todos debemos de saberlo, que solamente la verdad da libertad, y la verdad es Jesucristo nuestro Señor. De manera que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y por eso todos debemos de buscarlo. San Juan en el capítulo 14:6. Así que, amados hermanos, hoy vamos a continuar con ese estudio. Hoy tenemos la tercera parte de ese estudio. Solo la verdad da libertad. Y hoy tenemos el punto número 7, que se titula: el hombre no tiene derecho de equivocarse en cuanto a cómo hacerse miembro de la iglesia. El hombre no tiene derecho. Sabemos de que en el mundo hay muchas personas que dicen que todos somos cristianos, pero esto no es así, porque estamos viviendo bajo la era cristiana, pero para ser cristiano hay que ser lavado con la sangre de Cristo. Para ser cristiano hay que ser discípulo de Cristo. Para ser cristiano hay que ser nueva criatura, hay que nacer de nuevo. Y la Biblia tiene muchos textos que hablan de las condiciones que debemos nosotros asumir o someternos a ellas para poder decir que somos cristianos. Ahora bien, si la gente dice, muchas personas lo dicen, que todos nosotros somos criaturas de Dios, correcto. Ahora bien, el plan de Dios es que toda su creación sean sus hijos. Ese es el plan, y por eso envió a Jesucristo para rescatar al mundo. Y ese es el plan de Dios, y Cristo está ahí para rescatar al mundo que está en el pecado. Pero muchas personas que están en el mundo huyen a Cristo por no obedecer su mandamiento. Y saben de que deben de buscar a Cristo, porque muchas personas lo dicen, lo mejor que hay es buscar de Dios. Muchos buscan de Dios y muchos no buscan de Dios. De manera que sí saben, pero para ser miembro de la iglesia de Cristo, Dios pone las condiciones. Entonces, porque tenemos la palabra de Dios que nos enseña claramente las cosas, entonces nadie en este mundo tiene derecho a decir esta palabra. El hombre no tiene derecho de equivocarse en cuanto a cómo hacer miembro de la iglesia, o sea, ser miembro de la iglesia de Cristo. No tiene derecho porque la Biblia está ahí. Lo que nosotros hablamos tiene que estar sustentado a la palabra de Dios. Por eso 1 Pedro 4:11 habla claramente: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces usted no puede decir que usted es cristiano si todavía no pertenece a la iglesia de Cristo, si todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, si no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Así que los hermanos que tienen Biblia, vamos a darle la oportunidad a los hermanos que lean. Vamos a iniciar con la hermana Rocío, Efesios capítulo 1, verso 22, verso 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
Jesucristo es el que tiene toda la autoridad, y Él lo dijo allá en Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso todos está bajo sus pies. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay uno más grande que Él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Los ángeles todos están por debajo de Él, porque tiene toda autoridad, toda la autoridad. Así que veamos que para ser de Cristo hay que estar, ¿verdad?, bajo su autoridad, bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Leemos la palabra, repitiendo lo que leyó la hermana, y leemos en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 22, verso 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, amigo, usted no tiene derecho a decir eso, que usted es cristiano, que usted es de la iglesia de Cristo, si todavía no ha venido a Jesucristo. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entienda eso, hermano, entendamos eso, amigos, y todo el mundo que nos puede escuchar a través del canal que estamos enviando los temas. Entonces, eso es para que usted entienda la palabra de Dios. No tiene derecho a decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia le está mandando lo que le dice lo que tiene que hacer para usted ser de la iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo edificó, que Cristo compró a precio de sangre. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo. Y si usted no es cristiano, entonces, ¿verdad?, no pertenece a la iglesia de Cristo, y tampoco tiene el derecho de decir que es de la iglesia si no obedece la palabra de Dios. Dice el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es el que llena todo. Jesucristo es el que tiene la autoridad, tiene el poder. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es quien viene a juzgar al mundo. Cristo fue quien murió y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, y allí intercede por nosotros. Entonces, por eso hay que buscar a Jesucristo. No tiene derecho. Seguimos leyendo la palabra ahí mismo en Efesios, en el capítulo 2, verso 16. Tendremos la hermana Reina que va a leer. Efesios capítulo 2, verso 16. La palabra de Dios se lee. ¿Verso 16? Sí. ¿Dónde? Capítulo 2, verso 16. Mediante la cruz reconciliado con Dios, y ambos en su solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Sigue 17. Ay. Sí, 17, vean. Vino a anunciar la buena nueva de paz a nosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Amén, gloria a Dios. Ahí está. No tiene derecho el hombre a decir. Ningún derecho de equivocarse en cuanto a cómo hacerse miembro de la iglesia de Cristo. Veamos que Dios se aclara en su palabra, y dice el verso 16, capítulo 2, Efesios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Este es el plan de Dios. De ambos pueblos, de toda su creación que está dividido en pueblos, Él quiere que de ambos pueblos hacer un solo pueblo. Ese es el plan de Dios. Y por eso que dentro de la iglesia de Cristo hay personas de diferentes naciones, de Estados Unidos, de España, de diferentes pueblos, Haití, República Dominicana, Cuba, todos hombres y mujeres que buscan a Jesucristo, no importa en el lugar que se encuentre. Entonces, si se arrepiente y se bautiza, es añadido a la iglesia. Ese es el plan de Dios, que todo el mundo seamos uno en Él. Pero depende de usted, amigo, si quiere ser parte de ese cuerpo que es la iglesia
del Señor. Por eso dice, y repito, y mediante la cruz reconciliar con Dios con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las inevitables. En la cruz, Cristo muere y quita el acta de los decretos, y de ambos pueblos hizo uno, dice, matándola. Porque en la cruz Cristo cumple la ley, y por eso entonces ya no hay judío, varón, ni mujer, ni griego, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Todo el que viene a Él lo recibe. Bajo la ley, si un gentil quería ser del pueblo de Israel, solamente tenía que someterse a la ley, ser circuncidado. Hoy día, todos los incircuncisos que están en el mundo, ¿cuáles son los incircuncisos que están en el mundo hoy? ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? Todo hombre y mujer que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, es un incircunciso, porque Jesucristo también hace una circuncisión, que es el bautismo. Entonces en el pueblo, en el antiguo pacto, todo el que quería ser del pueblo de Israel, que era de otro pueblo, tenía que circuncidarse. Hoy día, todo el mundo, no importa de la nación que sea, tiene que ser bautizado para pertenecer al pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo, la cual es Cristo, su Salvador, de la cabeza. Y dice el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. O sea, fue anunciado el evangelio al pueblo de Israel, a los gentiles, y el evangelio se ha extendido por toda parte del mundo. Hoy estamos en República Dominicana, el evangelio llegó hasta este lugar y muchos hemos obedecido esta forma de doctrina y por eso somos entonces miembros de la iglesia del Señor. Así que el hombre no tiene derecho a equivocarse. El hombre tiene que reconocer que Cristo murió en la cruz para darle salvación. Tiene que reconocerlo y obedecer el evangelio. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces una persona que no ha creído no tiene derecho a decir es miembro de la iglesia de Cristo. Y seguimos leyendo ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, verso 4. Seguimos aquí con el hermano Manuel, ahí mismo verso 4, capítulo 4, verso 4. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Sigue, hermano. El 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Siga. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sigue, hermano. El 7 ahora. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. A cada uno. Por eso no todos tenemos la misma capacidad en las cosas espirituales. Hay quien tiene mejor desenvolvimiento en la prédica, los cantos, ¿verdad? En las oraciones, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora bien, dice el verso 3, ahí mismo del capítulo 4, solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo dice solicito. Cuando hay un solicito hay que hacerlo. Dios quiere que todos estemos unidos. Ese es el plan de Dios y es lo que no está aconteciendo hoy día. Para ser uno, todos tenemos que tener una misma mente, un mismo sentir y un mismo parecer, como dice la palabra de Dios en Corintios. Entonces aquí dice que solicita en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay un solo espíritu que todos hemos recibido. No hay dos espíritus, no hay tres espíritus. De manera que a cada uno nos da de acuerdo a la medida, a la capacidad que podamos tener. Entonces, para una persona ser cristiano debe de estar unido al cuerpo de Cristo y predicar el evangelio de Cristo, como dice aquí la Biblia claramente.
Entonces dice en el vínculo de la paz. Entonces dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos la esperanza de la vida, es una esperanza de vuestra vocación. Entonces nosotros debemos de estar unidos. Un cuerpo, que es la iglesia, y un espíritu, no son dos ni tres espíritus, el Espíritu Santo es uno solo, que todos recibimos cuando fuimos bautizados, Hechos 2:38. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza, todos tenemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es la esperanza? De vivir con el Señor por toda la eternidad. Aquí en el versículo 5, que también lo leímos, dice, un Señor, una fe, un bautismo. A veces nos dicen, pero yo no tengo que bautizarme porque yo me bauticé. El bautismo es uno, pero cuando se le hace a la persona, tiene que ser conforme a lo que dice la Biblia. Si el bautismo se hace fuera de la norma de Cristo, entonces esa persona no está bien bautizada. Si una persona se arrepiente, el deber de nosotros como ministros de Cristo es hablarle que tiene que bautizarse para el perdón de los pecados. Ahora, si yo le pongo un pero de un tiempo, que te tengo que dar una enseñanza primero de 6 meses, 1 año, y muchas veces le dan años y años buscándoles excusas para no bautizarlo, que mucha gente confunde lo que es las cosas espirituales con las cosas materiales, y existe lo que es la ley de Dios y la ley terrenal. Entonces el bautismo bíblico es el que se hace conforme a lo que dice la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El hombre es añadido a la iglesia cuando se arrepiente y se bautiza. Entonces el bautismo es Dios que lo manda, y por lo tanto nosotros no podemos ponerle obstáculo a nadie. Solamente tiene que creer, como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, verso 34 en adelante, y ahí está el ejemplo de Eunuco, cuando se le predicó el evangelio. Aquí hay algo que impide que Dios sea bautizado. Si cree de todo corazón, bien puede. Eso es lo que necesita un hombre o una mujer saber o entender y creer para ser bautizado. Hoy día también existe una polémica, porque es un mandamiento de hombre cuando una mujer o un hombre se arrepiente que no está casado por la ley terrenal, no lo bautizan. Y si el hombre no le da el matrimonio a esa mujer por la ley terrenal, tampoco no la bautizan nunca. La dejan ahí. Ese es un bautismo de hombre. Porque el bautismo que manda Dios es bíblicamente que hay que creer que lo bauticemos y que le enseñemos a guardar los mandamientos. Entonces hay un espíritu, hay un Señor, hay un bautismo, pero es conforme a la palabra de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo bíblico. El bautismo bíblico es que se hace conforme a lo que dice la Biblia. Por eso es que la iglesia es de Cristo y nosotros administramos la obra. Y hablamos a los hermanos que van llegando lo que hay que hacer. Ahora, si el hermano no quiere hacerlo, esos son sus problemas. Hay disciplina para personas que no quieren someterse a los mandamientos de Dios. Entonces, no es que no lo vamos a casar por la ley. Sí, tienen que casarse por la ley, pero primero las cosas espirituales, la justicia de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, debemos de estar claros en eso. Un Señor, un solo Señor, un cuerpo, un espíritu. Dice el verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria a Dios. Conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno se nos fue dado. Así que, amados hermanos, tenemos que estar bien claro, conforme, ¿verdad?, en lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña a nosotros. Ahí mismo, Efesios 5, 23. Vamos eso. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Amén. Porque el marido es cabeza
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí el hermano le llama el verso 23. Entonces el hermano Nelson dice, porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. De la mujer. Así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. O sea que la iglesia somos nosotros y Cristo es la cabeza. Ningún hombre tiene derecho a decir que es cristiano ni que es de la iglesia si no busca a Jesucristo. Si no está en comunión con el Señor, no tiene derecho a decir que es cristiano o que es de la iglesia, ¿verdad?, del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando claramente. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y eso tenemos que entenderlo todos. Que el hombre es cabeza en la casa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entendemos eso, hermano. Nosotros como hombres debemos entender que somos la cabeza en la casa y que los que están ahí se sujetan a nosotros. Nosotros como hombres ahora y mujeres de Cristo debemos sujetarnos ¿a quién? A Cristo. Hay personas que saben eso y no lo hacen, que deben someterse a Cristo. Ahora, el hecho de que Cristo sea cabeza de la iglesia y que Cristo no está presencialmente con nosotros físicamente, eso no quiere decir que debemos de andar como nos parezca mejor. Porque para eso el Señor organizó la iglesia y dice que Él mismo constituyó ministro, evangelista, diácono, anciano, maestro, a fin de apacentar la iglesia de Él, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso entonces la iglesia se sujeta a Cristo, pero hay una administración en el lugar, alguien está ministrando, hay que sujetarse a quien está ministrando la obra de Dios, porque se organiza, ¿verdad?, los trabajos, entonces debemos someternos, ¿verdad?, y organizarnos. Por ejemplo, aquí tenemos la iglesia local, y aquí tenemos, ¿verdad?, estamos trabajando en conjunto, y cuando se programa un trabajo, debemos estar en conjunto haciendo el trabajo. Entonces veamos que Cristo es la cabeza y que debemos sujetarnos a Él. Así, amados hermanos, que la palabra de Dios está muy clara para que podamos entender el plan de salvación. Hechos capítulo 20, verso 28. Carlos. Hechos 12, 28. Hechos 20, 28. El hombre no tiene derecho a equivocarse en cuanto a decir estas palabras, en cual estamos estudiando. No tiene derecho a equivocarse en cuanto a cómo hacerse miembro de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. Cuidadito con esto. Quien ministra la obra de Dios, o quienes ministran la obra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Porque nosotros administramos la obra de Dios y tenemos que hacerlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, los que administran la obra, y por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? La iglesia. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Un obispo es un pastor. Dice, el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar. Un pastor apacenta las ovejas, ¿verdad? Eso es lo que hace un pastor. Apacienta las ovejas en un lugar. Entonces dice, y que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Rosa, ¿quién fue que ganó la iglesia?
¿Quién, Rosa? Cristo Jesús. Hermana Reina, ¿con qué Cristo ganó la iglesia? Con Cristo. ¿Con qué la ganó? ¿Qué le costó? Con su sangre. Entonces, ¿la iglesia es de quién? Hermano allá que leyó la lectura, Carlos. ¿De quién es la iglesia? O sea que la iglesia no es del ministro o del pastor que está pastoreando la iglesia, es de Cristo. Solamente que cuide de ella. Y eso debemos entenderlo todos, amados hermanos. La iglesia es de Cristo y por lo tanto, quien la administra debe de administrarla bien. Incluso aquí estamos leyendo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar, para cuidar. Pero dice: mirad por vosotros. Quien está al cuidado de la iglesia. Es como cuando usted le dan a cuidar algo y usted tiene que cuidarlo bien porque tiene que entregarlos cuando regrese el dueño. Usted tiene que cuidar de eso. No puede dejar que lo toquen, que se lo lleven. No. Así es el pastor, en este caso la iglesia de Cristo, que tenemos más en diferentes congregaciones, ministros, ¿verdad? Pastores, porque la iglesia debe tener un cuerpo para tener pastores, pero si no hay pastor, hay un ministro. En este caso, yo soy ministro de la iglesia aquí en este lugar, entonces yo tengo que tener cuidado primeramente de mí, porque no puedo enseñar fuera del orden de la doctrina de Cristo. Entonces, claramente veamos que el Señor está diciendo que miremos por nosotros y por todo el rebaño. O sea, no por un hermano solo en particular, sino por todos. Porque dice: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es una responsabilidad. Por eso que el libro de Hebreos dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Porque lo primero es que el ministro tiene que andar derecho. Y cuando decimos derecho es conforme a los mandamientos de Dios. Luego, cuando la ovejita hace algo indebido, corregirla. Porque está al cuidado del ministro o del pastor. Está al cuidado, entonces debe de corregirla. Ahora, la iglesia que no tiene un pastor, los miembros de la iglesia se sujetan al ministro, porque es que está al cuidado de la obra. De manera que entonces veamos que Dios es claro en su palabra. Nadie tiene derecho a decir que es de la iglesia de Cristo, que es cristiano, si no pertenece a la iglesia. No tiene derecho. Y eso es lo que el mundo dice. No, porque todos somos cristianos. Porque vivimos bajo la era cristiana. No. Bueno, cuando se vivía bajo la ley, para ser el pueblo de Israel había condiciones. Eso no era que un gentil entraba ahí y decía: ya yo soy pueblo de Dios, pueblo de Israel. No, habían condiciones. Y ya se lo comenté hace un momentito. Un hombre que quería ser del pueblo de Israel podía hacerlo cumpliendo la ley de la circuncisión y sometiéndose a cumplir la ley, o sea, guardar la ley. Es así, amados hermanos, hay condiciones. Por eso estamos dando este mensaje tuyo, para que la gente despierte, para que entienda, y nosotros que somos la iglesia entendamos cada día de que nosotros debemos someternos a los mandamientos de Dios, porque que el Espíritu se entristece. Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No podemos, ¿verdad?, hacer sentir triste al Espíritu Santo. ¿Cuándo el Espíritu Santo se siente triste, reina? ¿Cuando hacemos qué? Cuando hacemos lo malo. ¿Y qué es lo malo, Manuel? No congregarse, eso es malo, porque Dios manda que se congregue. ¿Qué más es malo, hermano, eso? El que no está en santidad no puede participar en la comunión. ¿Y qué dice Cristo? Sean santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie le da la cara a mi Padre que está en el cielo. Al Señor, ¿qué es lo malo?
Estamos hablando de que el espíritu que recibimos cuando fuimos bautizados se siente triste cuando desobedecemos ¿qué? A la persona que más o menos tiene que nacer de nuevo, Tiene que nacer de nuevo y guardar los mandamientos, porque si no guarda los mandamientos, el Espíritu Santo se entristece y sale de él, y el que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aparta de él, no tiene esperanza, porque el Espíritu Santo es el sello para el día de la redención. ¿Qué es lo malo, Carlos Miguel? ¿Cómo el Espíritu Santo se entristece y se va? ¿Y hacemos qué? las cosas que no se le agradan a Dios. Lo que no le agrada a Dios. A Dios le agrada que oremos, que visitemos a los enfermos. A Dios le agrada que nosotros prediquemos su palabra. A Dios le agrada que estemos en santidad, que estemos cumpliendo su mandamiento. A Dios le agrada que participemos del cuerpo y la sangre de Jesucristo cada primera semana. Y hay hermanos que se le importa venir o no venir, por cualquier razón. No, mi hermano, es un compromiso que todos tenemos, porque somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es un compromiso que todos tenemos. Así que, amados hermanos, este punto lo vamos a dejar aquí, que es la tercera parte de ese estudio que estamos analizando. Solo la verdad, la libertad. Entonces, usted, amigo, puede ser libre en Cristo si obedece esta forma de doctrina que hemos estado compartiendo a través de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, amados hermanos? ¿O entendimos el tema bien? ¿De alguna pregunta podemos hacerla para concluir? Pues si no hay pregunta, amados hermanos, pues el próximo jueves, si Dios lo permite, continuamos con la cuarta parte de este estudio. Solo la verdad da libertad. Que Dios lo bendiga a todos. El hermano Manuel con nosotros.